Bien, inicialmente les extiendo un saludo muy cordial para todos ustedes. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la recta, ¿ya? Entonces, a manera de conceptualizar este término de la recta, decimos que es el lugar geométrico de los puntos, tal que si tomamos dos puntos cualesquiera, su pendiente siempre será constante, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir esto? Si en nuestra recta dada tomamos dos puntos y procedemos a calcular su pendiente, pues vamos a obtener una pendiente dada, como por ejemplo podría ser la M, ¿ya? Y si tomamos otros dos puntos y calculamos la pendiente, pues su pendiente también será M, ¿ya? Y si tomamos así otros dos puntos cualesquiera de la recta y si calculamos su pendiente, pues también será M, ¿ya? Es decir, si tomamos dos puntos cualesquiera de la recta, su pendiente siempre será constante, ¿de acuerdo? En este apartado, lo que vamos a hacer básicamente es encontrar diferentes ecuaciones que nos permitan identificar a una recta determinada, ¿ya? Pues para ello entonces vamos a requerir de ciertos parámetros y uno de esos parámetros es el ángulo de inclinación de la recta, ¿ya? Si en el plano cartesiano tenemos una recta cualquiera, en este caso le vamos a llamar la recta 1, decimos que el ángulo de inclinación es aquella que está comprendida entre el eje de las X y la recta del que estamos hablando, es decir, el ángulo que corresponde a esta recta será desde el eje de las X hasta la recta, ¿de acuerdo? Entonces decimos que aquí se encuentra el ángulo alfa que corresponde a esta recta, ¿de acuerdo? Si tenemos otra recta, como podemos apreciar en el plano cartesiano, que le vamos a llamar L2, entonces el ángulo de inclinación que corresponde a esta recta será aquel que está comprendido entre el eje de las X y la recta del que estamos hablando, ya en este caso es la recta 2, ¿ya? Teniendo como vértice este punto, entonces el ángulo será esta, estudiantes, le vamos a denominar ángulo beta, ya que corresponde a la recta número 2. En consecuencia, decimos que el ángulo de inclinación de una recta sobre el plano cartesiano comprende desde 0 a 180 grados, ya desde 0 a 180 grados, ¿ya? Bien, entonces como dijimos, un parámetro para determinar una ecuación que nos permite identificar a la recta es el ángulo de inclinación de la recta, ¿de acuerdo? Otro parámetro que es necesario para identificar la ecuación, entonces decimos que son los puntos que comprenden la recta, ¿de acuerdo? Es decir, cada recta contiene sus propios puntos por donde pasa, ¿ya? Entonces, estos puntos los vamos a tomar en cuenta a través de la pendiente de la recta, ¿ya? Entonces, para ello decimos, ¿qué es la pendiente? ¿Cuál es la definición de la pendiente? ¿Ya? Entonces decimos, pendiente, que le vamos a representar con la letra M, será igual a la tangente del ángulo del que estamos hablando, ¿ya? Entonces decimos, pendiente es igual a la tangente del ángulo del que estamos hablando. Es decir, si conozco el ángulo de inclinación de una determinada recta, entonces tranquilamente puedo calcular la
pendiente de esa secta conociendo el ángulo, ¿ya? Sin embargo, si de mi recta dada conozco dos puntos cualesquiera, y formo un triángulo rectángulo con ellos, como por ejemplo de esta manera, un triángulo rectángulo conociendo dos puntos. Aquí tenemos el punto 1 con las coordenadas x1, y1, y el punto 2 con las coordenadas x2, y2. Entonces, como habíamos indicado anteriormente, que la tangente del ángulo de este triángulo, que por si acaso también es alfa, considerando que este ángulo mide alfa, por lo tanto este ángulo también será o medirá alfa. Podemos entonces indicar que la tangente de este ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ya? Si recordamos un poco de trigonometría, la tangente de cualquier ángulo siempre será igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿ya? Pero en esta ocasión, ¿cuál es la medida del cateto opuesto a este ángulo? El cateto opuesto a este ángulo será la distancia grande desde el eje de las X hasta este punto que mide Y2 menos esta distancia pequeña desde el eje de las X hasta este punto que mide Y1, o sea, la distancia grande, le vamos a quitar la distancia pequeña y como resultado tenemos este cateto opuesto, ¿ya? Entonces decimos, este cateto opuesto mide Y2 menos Y1, ¿ya? Sobre el cateto adyacente que nos dice que es la tangente. Entonces el cateto adyacente será esta distancia grande que mide x2 menos esta distancia pequeña, ¿ya? Que es x1. Entonces decimos que el cateto adyacente mide x2 menos x1, ¿ya? Tomando en cuenta entonces estas distancias, podemos decir que la tangente del ángulo alfa será igual al cateto opuesto, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿de acuerdo? Con ello, estaríamos entonces encontrando una expresión que nos permita calcular la pendiente de una recta dada, ¿ya? Bien, como dijimos inicialmente, si tenemos una recta, pues la recta está conformada por infinitos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, si calculamos la pendiente, tomando en cuenta dos puntos, y si tomamos otros dos puntos, también calculamos la pendiente, entonces sus pendientes siempre serán constantes, ¿ya? Entonces decimos, si tomamos dos puntos cualquiera y calculamos su pendiente, va a ser igual a la pendiente cuando tomamos otros dos puntos, ¿de acuerdo? Es decir, si tengo aquí el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6 y el punto 7. Y si tomamos estos dos puntos y calculamos su pendiente, entonces decimos que será igual a y2 menos y1 partido en x2 menos x1, ¿ya? y2 y x2 que corresponden a las coordenadas del punto 2, y1 abajo x1 que van a corresponder a las coordenadas del punto 1.
va a ser igual a la pendiente cuando tomamos dos puntos cualesquiera de la recta. Es decir, si tomamos el punto 3 y el punto 1, entonces vamos a obtener una pendiente similar a la anterior. Y si tomamos el punto 4 y el punto 1, pues la pendiente también será igual a la anterior. Y si tomamos el punto 5 con el punto 1 y calculamos la pendiente con estos dos puntos, de la misma manera será igual al anterior. ¿Ya? Y así sucesivamente. Si tomamos el punto 6 con el punto 1, pues su pendiente será igual al anterior. ¿Ya? Lo que equivaldría a decir entonces, si tomamos un punto cualquiera, es decir, un punto genérico de la recta, un punto genérico que le vamos a denominar con las coordenadas y de genérico menos y sub 1 dividido entre x genérico menos x sub 1, pues la pendiente siempre será igual al anterior, ¿ya? Siempre y cuando el punto genérico esté alineado con los demás puntos de la recta, ¿ya? Entonces decimos en estos casos que la pendiente siempre serán iguales o constantes, ¿ya? Entonces, estudiantes, esta expresión constituye o es la ecuación ordinaria de la recta cuando conocemos dos puntos cualesquiera de la recta, ¿ya? Del mismo, el denominador del segundo miembro, como está dividiendo, se traslada al primer miembro a multiplicar, es decir, x menos x sub 1 por y sub 2 menos y sub 1 dividido entre x sub 2 menos x sub 1, que será igual a y menos y sub 1. Repito que es la ecuación o fórmula, como queramos llamarlo, para calcular la ecuación de una recta determinada cuando conocemos dos puntos, ¿ya? El mismo que también recibe el nombre de ecuación cartesiana de la recta cuando conocemos dos puntos, ¿ya? Y a partir de esta expresión podemos deducir otra fórmula que nos permita encontrar la ecuación cuando conocemos la pendiente y un punto de la recta, ¿ya? Entonces decimos, si conocemos la pendiente de la recta, entonces podemos deducir esta expresión como x menos x sub 1 por pendiente, que es igual a y menos y sub 1, ¿ya? Y transponiendo términos, decimos entonces y menos y sub 1 será igual a pendiente por x menos x sub 1, que será la expresión o una ecuación cuando conocemos la pendiente y un punto, ¿de acuerdo? Entonces, anotamos esta fórmula en esta parte. Por otro lado, si tenemos una recta en nuestro plano cartesiano y conocemos el punto de corte en el eje de las y's, en este caso vamos a decir que el punto de corte se encuentra a una distancia de b unidades. ¿Ya? Entonces las coordenadas de este punto serán en x 0 y en y será b unidades. ¿Ya? Entonces, reemplazando estas coordenadas en la fórmula de ecuación punto pendiente, podemos decir que y menos y sub 1, es decir, b,
recordemos que a 0 se lo designa como x sub 1 y a b como y sub 1. Entonces, menos y sub 1, en este caso, b, es igual a pendiente por x genérico menos x sub 1, o sea, 0, ¿ya? Del mismo podemos deducir y menos b será igual a pendiente por x menos 0 es x y pendiente por x es mx, ¿ya? Despejando entonces y, tenemos mx menos b pasa con signo cambiado más b. Entonces encontramos otra fórmula de la ecuación. En este caso, esta fórmula nos va a permitir encontrar la ecuación de la recta cuando conocemos el punto de corte en el eje de las Y que genera nuestra recta, ¿ya? También cuando conocemos la pendiente. Entonces, esta fórmula se llama ecuación pendiente ordenada al origen. El mismo que lo tenemos registrado en esta parte, entonces decimos que se llama ecuación pendiente ordenada al origen. Lo vamos a utilizar cuando conocemos un punto de corte en el eje de las Y que genera nuestra recta y la pendiente, ¿ya? Entonces, al tocar temas de la recta, es esta fórmula donde más tiene utilidad o la que más se aplica, ¿de acuerdo? Por otro lado, si tenemos una recta y conocemos también el punto de corte en el eje de las X, entonces lo que vamos a hacer es tener dos puntos, ¿ya? El primer punto con las coordenadas a, 0, ¿ya? Entonces le designamos x sub 1 y y sub 1. Y al punto B, que será en este caso nuestro punto 2, lo vamos a designar a sus coordenadas x sub 2, y sub 2. Y si reemplazamos estos dos puntos en la ecuación cartesiana, podemos deducir otra forma de ecuación, ¿ya? Entonces, reemplazando esas coordenadas, tenemos x menos x sub 1, o sea, a por y sub 2 que es b, menos y sub 1 que es 0, dividido entre x sub 2, 0, menos x sub 1 que es a, será igual a y menos y sub 1, o sea, 0, ¿de acuerdo? Operando entonces esta expresión, tenemos x menos a por b menos 0 es b, abajo 0 menos a es menos a, es igual a y menos 0 que es y. Operando entonces tenemos x por b es bx, menos por más es menos, a por b tenemos que es ab, abajo tenemos menos a por 1 que nos da menos a, aplicando la distribución tenemos bx sobre menos a y menos ab sobre menos a, que será igual a y, ¿de acuerdo? Dividiendo toda esta expresión entre b, tenemos entonces b y b. ¿Ya? Desarrollando entonces esa expresión, tenemos más dividido entre menos, que es menos, b con b se nos cancelan, quedándonos x sobre a, menos entre menos nos da más, ab con ab se nos cancela, nos queda 1, que será igual a y sobre b. Realizando la transposición de términos, entonces obtenemos 1, que será igual a menos x sobre a, lo pasamos al segundo miembro, con signo cambiado tenemos x sobre a positivo, y más y sobre b
lo dejamos más expresado. Entonces podemos encontrar otra forma de ecuación que se llama ecuación simétrica de la secta, ¿ya? El mismo que se le puede escribir de esta manera: x sobre a más y sobre b igual a 1, ¿de acuerdo? Donde a es el punto de corte que genera la secta con el eje de las x, y b es el punto de corte que genera la secta con el punto o con el eje de las y's, ¿de acuerdo? Entonces registramos esta ecuación por esta parte. Entonces, como hemos podido observar, hemos encontrado todas las formas de presentación de las ecuaciones de la secta, ¿ya? Del mismo, desarrollándolas, podemos llegar a la ecuación general de la secta, ¿ya? Que se expresa como ax más by más c es igual a 0. Repito que sería la ecuación general de la secta, ¿ya? Y como complemento al presente video, podemos también señalar las ecuaciones de ciertas sectas. Me refiero a las sectas de manera vertical y a las sectas de manera horizontal, ¿ya? Es decir, si tenemos una secta de manera vertical que pasa por 1 en x, entonces podemos decir que la ecuación de esta secta será x igual a 1, ¿ya? O si la secta pasa por 3 y es de manera vertical, la ecuación que corresponde a esta secta será x igual a 3, ¿ya? De la misma manera, si la secta pasa por menos 2 en x, decimos que x será igual a menos 2, ¿ya? Entonces estas son ecuaciones de la secta que están en sentido vertical, ¿ya? De la misma manera, si tenemos sectas horizontales, como por ejemplo esta secta que pasa en y por 1, decimos que la ecuación de esta secta será y igual a 1. O si pasa la secta que está en sentido horizontal por y es 0, entonces decimos que la y será igual a 0, ¿ya? O si tenemos otra secta horizontal que pasa en y por menos 2, decimos que y es igual a menos 2, ¿de acuerdo? Bien, estudiantes, entonces con esta explicación hemos terminado la clase de hoy, esperando siempre que la explicación esté al agrado de todos ustedes. Les invito a seguir los próximos videos sin antes pedirles siempre que le den un pulgar arriba y suscríbanse. Muchas gracias y hasta luego.